Hola a todos gente, bienvenidos a un nuevo video del curso de cálculo multivariado. El día de hoy voy a resolver un par de ejercicios y mostrarles cómo se resuelven utilizando la regla de la cadena, obviamente en el ámbito de la derivación. Tenemos el primer ejercicio en el cual tengo las ecuaciones paramétricas de una curva que muy probablemente ustedes vayan a conocer dentro de sus cursos, la cual es la cicloide. Tiene como ecuaciones x de t igual a t menos seno de t y y de t 1 menos coseno de t. En el ejercicio nos piden calcular la derivada de la posición con respecto al tiempo de y de x y la segunda derivada de y con respecto a x. Entonces vamos a solucionar esto. Para el primer ejercicio debemos tener en cuenta el vector posición. El vector posición, que claramente va a depender de t, sería igual a la coordenada x y la coordenada en y. Obviamente esto dentro del plano cartesiano, pero como nosotros queremos dejar la posición como función del tiempo, entonces escribimos los términos que dependen del tiempo. Por lo tanto, voy a escribir esto como un par coordenado, entonces voy a tener t menos seno de t, 1 menos coseno de t. Muy bien. Y ya conociendo el vector posición, me dispongo a derivarlo con respecto al tiempo. Por lo tanto, tendría que la variación de la posición con respecto al tiempo es igual, y como vimos en los videos anteriores, simplemente es derivar la coordenada en x con respecto al tiempo y la coordenada en y con respecto al tiempo. Entonces, la derivada de t va a ser 1 y la derivada del seno es coseno de t. Esto para la coordenada en x, y ahora para la coordenada en y, la derivada de 1 es 0 y la derivada del coseno es menos seno, y teniendo en cuenta este menos que está acá, entonces me queda positivo. Es seno de t. Y aquí ya está la solución del primer ejercicio. Vamos al segundo ejercicio. Recuerden que en el video anterior yo les comentaba que las derivadas se pueden ver, entre comillas, se pueden ver como una fracción. No es así, solamente era una ayuda para calcular o para mirar ciertas cosas. Aquí vamos a tener en cuenta lo siguiente. Nosotros sabemos que x y y dependen del tiempo, el cual es un parámetro. Por lo tanto, el tiempo también va a depender, ya sea de x o de y, porque serían, digámoslo así, funciones inversas. Entonces, para calcular la derivada de y con respecto a x, podríamos hacer lo siguiente. Podríamos despejar el tiempo de esta ecuación que está acá, que voy a señalar, despejar el tiempo de esta ecuación que quede en términos de x, reemplazarlo en la ecuación de acá, de tal manera que la nueva ecuación de y va a quedar no en términos de t, sino en términos de x. Ahora, despejar el tiempo de esta ecuación no es sencillo. Por lo tanto, lo que yo sugiero para calcular esta derivada simplemente es utilizar regla de la cadena. Entonces vamos a ello. Entonces, para calcular esta derivada, miremos lo siguiente. Yo tendría esta misma ayuda que tengo por acá, voy a hacerla aquí, y si yo quiero calcular la derivada de y con respecto a x, sabiendo que yo tengo el parámetro t en medio de las dos variables, yo derivaría y con respecto al tiempo y luego el tiempo lo derivaría con respecto a x. Y ahí ya simplemente obtengo la derivada de y con respecto a x. Es decir, para derivar y con respecto a x paso por t primero. Teniendo en cuenta esto, entonces yo haría lo siguiente. Derivo y con respecto a t y luego hago la derivada de t con respecto a x. Ahora, tengan en cuenta que la derivada de t con respecto a x implicaría que yo despejo t de esta ecuación y lo dejo expresado en términos de x, pero yo no voy a hacer eso. Ya dije que despejar el tiempo de esta ecuación no es sencillo, pero existe una pequeña ayuda y es la siguiente. Recuerden que la derivada de t con respecto a x es lo mismo que 1 sobre la derivada de x con respecto a t. Entonces, miren que ahora yo puedo calcular la derivada de x con respecto a t porque yo ya tengo despejado x acá. Llamémoslo así, está despejado. Por lo tanto, puedo hacer esta derivada de aquí mucho más fácil. Eso por un lado. Por otro, puedo utilizar derivación implícita. También se puede. Simplemente vamos mirando otro tipo de herramientas. Entonces, vamos a calcular la derivada. Borremos esta parte de acá y vamos a derivar. Entonces, necesitamos primero, voy a cambiar aquí esto de color para que ustedes miren qué es lo que yo voy a ir haciendo. Les voy a colocar esto en azul y esto de acá lo voy a colocar con este verdecito. Muy bien. Entonces, primero, la derivada de y con respecto a t. Entonces, tengo la ecuación que está acá, listo, y derivo y con respecto a t. Y la derivada de y con respecto a t sería seno de t.
Listo. Miren que esta derivada es la misma derivada que está acá abajo. Y ahora vamos a derivar o vamos a hacer dt de x. Pero para hacer dt de x necesito dx de t. Y ya lo tengo acá. Entonces voy a calcular dx de t primero. Y dx de t ya lo calculé. Está acá. Eso es 1 menos coseno de t. Por lo tanto, ¿qué sería dt de x? Pues dt de x sería el inverso de x de t. O sea que tengan en cuenta que esto que está aquí, este 1 menos coseno de t, es como si yo tuviera un 1 aquí abajo. No he hecho absolutamente nada extraño. 1 menos coseno de t dividido 1, 1 menos coseno de t. ¿Listo? Entonces, si yo invierto esta parte que está aquí, entonces 1 menos coseno de t me va a quedar en el denominador. Porque voy a cambiar el orden. O sea, voy a invertir. ¿Por qué voy a invertir? Porque estoy invirtiendo esto para calcular dx de t. Entonces invierto el orden. Entonces de t de x, invirtiendo esta parte que está acá, me quedaría 1 sobre 1 menos coseno de t. Ya está. Ahora multiplico estas dos cantidades, esta que está por aquí, esta que está acá, y ya calculo de y de x. Entonces de y de x sería seno de t por 1, que haría seno de t. Aquí ya voy a colocar el resultado sobre 1 menos coseno de t. Miren que multipliqué esta cantidad que está aquí, repito, con esta cantidad acá. Seno por 1, seno de t, y me queda el denominador común y corriente. Es porque aquí hay un 1 también. ¿Listo? Y bien, ahí ya tenemos la derivada de y con respecto a x. Miren que utilizamos regla de la cadena. Muy bien. Ahora vamos a calcular la segunda derivada de y con respecto a x. Entonces uno podría plantearse lo siguiente. Bueno, si ya tengo la primera derivada acá, yo podría utilizar esta primera derivada para volver a derivar con respecto a x y calcular la segunda derivada. Bueno, sí, se puede hacer. La cuestión aquí es que el lado derecho no depende de x. Entonces debemos hacer regla de la cadena de nuevo. Ahora, tengan en cuenta lo siguiente. Por acá yo he puesto esta pequeña ayuda. Y miren que la segunda derivada de y, o y2', es lo mismo que esta parte que está aquí, pero que a su vez significa que voy a derivar con respecto a x la primera derivada. Voy a derivar con respecto a x la primera derivada con respecto a x. Por lo tanto, obtendría la segunda derivada. Y este de y de x yo lo puedo llamar y', porque es la primera derivada. Entonces vamos a utilizar esta pequeña ayuda y utilizar la regla de la cadena de nuevo. Entonces aquí voy a ponerlo este color para que lo tengamos en cuenta. Este es y'. ¿Listo? Entonces voy a llevarme esto porque lo vamos a necesitar. Bueno, vamos a necesitar un par de cosas. Aquí el ejercicio ya está solucionado y vamos a requerir esto también. Vamos a ponerlo por acá. Listo. Entonces ya tenemos la primera derivada y ahora vamos a utilizar regla de la cadena para calcular la segunda derivada. Entonces vamos a resolver nuestro tercer punto. Entonces, tengamos en cuenta que me piden calcular la segunda derivada de y con respecto a x. Pero esto es lo mismo que derivar con respecto a x la primera derivada. ¿Listo? Pero para no estar llevándome esta fracción, voy a simplificarlo. De y de x lo voy a llamar y'. Entonces, esto es como decir, miren, voy a derivar la primera derivada. Y' es la primera derivada. Entonces, ¿qué sería de y' de x? Porque al final de cuentas esto es lo que me están preguntando. Tengo una seguilla de iguales, pues es lo que me están preguntando. Entonces, de nuevo, regla de la cadena. Miren que y' o la primera derivada depende de t. ¿Listo? Entonces yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo decir, miren, esto es la derivada de y' con respecto a t por la derivada de t con respecto a x. Y es la misma ayuda que teníamos arriba. Yo quiero calcular la derivada de y' con respecto a x, pero tengo que pasar primero por el tiempo. Por lo tanto, voy a derivar y' con respecto a t, esta parte que está acá, voy a ponerla aquí en azul, listo, por la derivada de y con respecto a x. Ahí está. Esa es nuestra ayuda que
venimos utilizando desde los videos anteriores. Por lo tanto, ahora hacemos lo mismo que hace un rato, pero con y'. En vez de y'. ¿Listo? Borremos esto que está por acá. Y entonces vamos a calcular primero de y' de t. Pero calcular de y' de t sería calcular la primer derivada con respecto al tiempo. O sea, tengo que derivar esto que está acá arriba con respecto al tiempo. Aquí tengo un cociente, entonces voy a aplicar la regla del cociente. La regla del cociente que me dice sería la derivada del numerador por el denominador. Entonces la derivada del seno es coseno, 1 menos coseno, menos, para hacer esto un poco más extenso, menos la derivada del denominador por el numerador. La derivada del denominador es seno de t. Recuerden que la derivada del coseno es menos seno, pero con este menos que está aquí me da más. Entonces me queda seno de t por seno de t. Hacerlo despacio. Sobre el denominador al cuadrado. Aquí tengo 1 menos coseno de t al cuadrado. Bien, entonces aquí lo único que nos quedaría sería hacer distributivo aquí. ¿Listo? Vamos a hacer esta pequeña álgebra. Voy a darles el espacio para que ustedes resuelvan y lleguen a lo que yo voy a llegar ahora. ¿Listo? Entonces vamos a comparar resultados. Muy bien, a esta parte que está aquí arriba sería lo que deberían haber llegado. Ahora, miren que yo puedo factorizar este negativo y me queda menos coseno cuadrado más seno cuadrado, pero esa es la identidad fundamental. Entonces, recordando que seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t es igual a 1, teniendo en cuenta esto, entonces aquí voy a tener un menos 1. Por lo tanto, esto me va a quedar de la siguiente manera. Voy a hacer un espacio aquí, porque ahora voy a utilizar un truco. Entonces me va a quedar coseno de t menos 1, y aquí me va a quedar 1 menos coseno de t al cuadrado. Listo. Ahora, si ustedes se fijan en esto, aquí tengo coseno de t menos 1 y en el paréntesis tengo 1 menos coseno de t. Los signos están truncados. Las expresiones básicamente son muy parecidas, no son iguales, salvo que hay un signo. Entonces voy a utilizar el siguiente truco. Aquí lo que yo haría sería factorizar un menos 1. Factorizar menos 1. Por lo tanto, el truco sería el siguiente. Voy a poner un menos acá. ¿Listo? Y menos por menos más. Entonces voy a abrir paréntesis aquí. Voy a poner menos y aquí más, porque voy a cambiar los signos dentro del paréntesis. Y miren que acá obtengo lo mismo que ahora. Menos por menos, más. Entonces me quedaría coseno de t y menos por más, menos 1. Entonces tendría coseno de t menos 1. Simplemente un truco. Este es el trucazo. Ahora, miren que los signos ahora sí concuerdan. Y repito, no he hecho absolutamente nada erróneo. Entonces, ya teniendo en cuenta que los signos son los mismos, puedo simplificar. Esto tiene un exponente 1, ¿verdad? Por lo tanto, voy a cancelar una parte de aquí con este 2 que está por acá abajo. Por lo tanto, esta derivada me va a quedar 1 sobre 1 menos coseno de t. Y ya está. Entonces vamos a dejarlo marcado aquí porque es la parte que tenemos acá. Y la derivada de t con respecto a x, pues ya la teníamos calculada, por eso me lo traje desde allá arriba. Aquí está, 1 sobre 1 menos coseno de t. Por lo tanto, para calcular la segunda derivada, esta que está acá, que es lo mismo que está aquí, sería multiplicar estas dos cosas. Lo que está aquí en azul con lo que está acá en verde. Por lo tanto, ya no voy a colocar de y', porque al final y' es de y de x, que es esto, y con la derivada sería la segunda derivada, entonces ya tendría la respuesta. Entonces, la segunda derivada de y con respecto a x, multiplicar, como dije, las dos cantidades. Y aquí me faltó este signo menos, ¿listo? Entonces sería, miren que aquí tengo 1 menos coseno de t, 1 menos coseno de t, en los denominadores, entonces multiplico 1 por menos 1, entonces me va a quedar menos 1 sobre 1 menos seno de t al cuadrado. Y aquí ya tengo la segunda derivada de y con respecto a x. Muy bien, y aquí ya solucionaríamos
la derivada del vector posición con respecto al tiempo, la primera derivada de y con respecto a x y la segunda derivada de y con respecto a x, utilizando regla de la cadena. Y tengan cuidado porque esto se calculó utilizando las ecuaciones paramétricas de una curva que sería la cicloide. Ahora, como segundo ejercicio, lo que nos piden calcular es que a partir de todos estos datos de acá obtengamos el vector posición como función del tiempo. Pero para no hacer este video tan extenso, lo voy a resolver en un siguiente video. Así que no siendo más por el día de hoy, espero les haya gustado el video. No olviden, como siempre, suscríbanse, compartan. Nos vemos en la siguiente solución. Saludos, chao.